Darle la bienvenida a todos los que se están conectando a esta hora, una hora diferente a lo habitual de nuestros conversatorios. Darle la bienvenida también a aquellas personas que se están conectando por primera vez a estos conversatorios y comentarles que mi nombre es Viviana Carrasco, soy nutricionista y actualmente soy la jefa de la unidad de servicios alimentarios perteneciente a la Vicerrectoría del Apoyo al Estudiante de la Universidad de Santiago, y comentarles que el día de hoy vamos a hablar sobre las emociones y la conducta alimentaria, porque está claro que este último año hemos vivido una serie de cambios producto a la pandemia, así como medidas también de confinamiento y también de aislamiento. Claramente estas medidas provocan consecuencias y es posible que muchas personas hayan experimentado constantes cambios en la estabilidad emocional, así como también cambio en su conducta alimentaria, por lo cual a través de este conversatorio vamos a poder lograr analizar en este caso cómo se relacionan las emociones con nuestra conducta alimentaria. Y en este sentido, creo que es importante que comencemos a definir y a poder relacionar y a entender también cómo se relacionan las emociones y la conducta alimentaria. ¿Ya? En este sentido, las emociones se definen como un fenómeno conductual complejo que involucra varios niveles de integración neuronal y química, que afecta la respuesta alimentaria a lo largo de todo nuestro proceso digestivo. De hecho, las emociones afectan desde la motivación por seleccionar o por querer comer algo, las respuestas afectivas a ciertos alimentos, en la selección de los alimentos, en la masticación y también en la velocidad que vamos ingiriendo en este caso, cada alimento. Según la literatura, las emociones tienen un rol fundamental en la selección, calidad y cantidad de alimentos a ingerir por una persona, lo que puede tener como consecuencia una ganancia o una pérdida de peso corporal. ¿Ya? Entonces, como les comentaba en este caso, a través de esta diapositiva vamos a entender y poder relacionar este concepto de las emociones y la conducta alimentaria. Y en este sentido, según la literatura, nos indica que las emociones tienen un rol fundamental en la selección, en la calidad y en la cantidad de alimentos a ingerir por una persona. ¿Ya? Lo que puede tener como consecuencia una ganancia de peso en algunos casos o también una pérdida de peso corporal en otros casos. ¿Ya? Se ha visto en este caso también que existe una relación en las emociones y en la conducta alimentaria. Es una conducta biodireccional debido a que existen emociones que inducen en este caso al consumo de ciertos alimentos altamente calóricos, así como también hay ciertos alimentos que generan ciertas emociones. ¿Ya? Por otro lado, creo que también es importante en este caso que logremos entender este concepto y definir específicamente qué es una emoción. En este caso, las emociones son patrones de respuesta tanto fisiológicas como conductuales, ¿ya? Las emociones se caracterizan por tener una intensidad y una temporalidad. Por lo general son compulsivas y de breve duración. Cuando surge una emoción, experimentamos cambios a niveles de músculo, a niveles de sistema digestivo, o sea, a niveles de sistema nervioso vegetativo y sistema endocrino, ¿ya? De hecho, se ha visto que la amígdala y también el hipocampo son estructuras en nuestro cerebro que intervienen también en nuestra respuesta emocional, ¿ya? Entonces, en este sentido, definimos que una emoción es una respuesta psicológica básica ante estímulos o situaciones concretas que cumplen una función tanto adaptativa como una función de supervivencia, ¿ya? Con respecto a las emociones y la conducta alimentaria, también es importante que comentemos que la literatura nos señala en este caso que las emociones negativas que aumentarían en este caso la ingesta de alimentos reconfortantes serían la ira, la apatía, la frustración, el estrés, el miedo, la pena, la ansiedad, la incertidumbre, la soledad y el aburrimiento, afectando las respuestas alimentarias, ¿ya? En este caso también es importante que logremos identificar que estos alimentos reconfortantes son aquellos alimentos altamente calóricos, como son el caso, por ejemplo, de los postres, de los dulces, de los chocolates, de los helados, también la comida rápida, como es las hamburguesas, por ejemplo, las pizzas, las papas fritas. Todos estos alimentos afectan las respuestas alimentarias de nuestra conducta alimentaria, por lo tanto nos van a llevar a una mayor prevalencia de obesidad y de sobrepeso, ¿ya? También es importante comentarles que hay distintas investigaciones que demuestran que la ira es la emoción con la que más influye en comer de forma compulsiva, sobre todo definida como los famosos atracones, ¿ya? Y en este sentido también creo que es importante que logremos entender cómo se producen las emociones. Bueno,
De hecho, hay distintos estudios recientes que concluyen que ciertas áreas de nuestro cerebro, específicamente el hipocampo, relacionado en este caso con la memoria y las sensaciones placenteras, serían las responsables de esta relación de las emociones y de la conducta alimentaria. A palabras mucho más simples, existen ciertos estímulos, como son, en este caso, el consumir ciertos alimentos, definidos en este caso como alimentos reconfortantes. Al consumir estos alimentos se genera una liberación de neurotransmisores en nuestra cabeza, como son en este caso la serotonina y la dopamina, grandes neurotransmisores responsables también de esta sensación de bienestar y de buen ánimo en general. ¿Ya? Y tal cual como podemos ver a través de la diapositiva, se generan las emociones por tres mecanismos diferentes que son los que vemos a través de la diapositiva. Por un lado tenemos el sistema límbico, que está formado también por varias regiones cerebrales, que en este caso son los lóbulos frontales, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala cerebral y el tronco cerebral también, donde se registra nuestra respuesta emocional al entorno. ¿Ya? Y este sistema límbico hace que podamos disponernos, en este caso, de la capacidad para poder generar atención, de la capacidad del aprendizaje, de la capacidad también de la reflexividad cognitiva, de los sentimientos de afectos y la interacción social. Por otro lado, también este sistema límbico es el responsable de que los recuerdos, en este caso del pasado, sean especialmente vividos cuando se asocian a una situación de alta emoción, en este caso, por ejemplo, un lugar donde vivimos a lo mejor una situación de estrés, ¿ya? Y por otro lado, en situaciones de estrés crónicos, donde se agudiza en este caso la preocupación constante y el desarrollo de compartimientos, en este caso de comportamientos obsesivos y o compulsivos. ¿Ya? Por otro lado, tal cual lo podemos ver a través de la diapositiva, otro de los mecanismos está a través de los ganglios basales, donde en este caso los ganglios son encargados de integrar los sentimientos, pensamientos y movimientos. Son los responsables que nos pongan, por ejemplo, que nos pongamos a temblar cuando estamos nerviosos o saltar de forma excitados, por ejemplo, cuando estamos muy contentos o muy alegres, o cuando, por ejemplo, queremos gritar de miedo. ¿Ya? Y por otro lado, tal cual vemos a través de la diapositiva, otra forma de que también se relacionen y se producen las emociones es a través del sistema nervioso autónomo, donde existen dos tipos de componentes. Por un lado tenemos la rama simpática, que en este caso es la rama exclusivamente que pone a nuestro organismo, a nuestro cuerpo en este caso, en un sistema de alarma y guarda relación con la respuesta de ataque o huida, en este caso, ante una situación de estrés, ¿ya? Y por otro lado también tenemos la rama parasimpática, que nos calma, en este caso, que nos ayuda a desarrollarnos profundamente, a crecer y a desarrollar, ¿ya? Entonces, a través de estas vías y función de la mezcla también de las hormonas y los neurotransmisores, es que se puede producir y que podemos sentir y experimentar distintas emociones, ¿ya? Y tal como vemos a través de la diapositiva, en este caso los invito a que comencemos a ser mucho más conscientes y comencemos en este caso a escuchar nuestro cuerpo, ¿ya? En este sentido me gustaría que también conozcamos y definamos también cuál es el concepto de atracones, ¿ya? En este sentido, el atracón, son trastornos por atracón, se caracteriza por el patrón de comportamiento alimentario alterado de cada individuo que padece y que presenta episodios recurrentes de alimentación compulsiva. ¿Ya? En este caso, las estadísticas nos demuestran que casi el 100% de las mujeres y el 70% de los hombres padecen atracones alguna vez en su vida. ¿Ya? Esa horrible sensación, incertidumbre también, esa sensación de no sentirse suficiente, suele aparecer en personas que presentan, en este caso, síntomas de depresión al sentir que no tienen el control sobre sí mismos. ¿Ya? Y para eso los invito entonces también a reconocer cómo podemos combatir estos atracones, ¿ya? Primero, lo más importante es poder reconocer, que lo vamos a ver a través de la diapositiva, que existen distintas causas, tanto fisiológicas como emocionales, que pueden gatillar este comer por las emociones o también que pueden gatillar, en este caso, la generación de estos atracones compulsivos, ¿ya? Y en este sentido, tal cual como lo podemos ver a través de la diapositiva, existen distintos causantes que tienen relación con esta hambre emocional. Por un lado, podemos apreciar que existen los causantes fisiológicos, como son en este caso la deshidratación. Cuando nuestro cuerpo se encuentra deshidratado, muchas veces se manifiesta en este caso con la simple necesidad y emergencia de querer ingerir algún tipo de alimento. Por eso es fundamental, y siempre lo estoy invitando en este caso, que nos mantengamos hidratados durante el día para que no tengamos esta confusión de confundir la deshidratación con hambre.
¿ya? Por otro lado, otra de las causas fisiológicas, tal cual lo podemos ver a través de la diapositiva, son las carencias nutricionales, ¿ya? A veces nuestras dietas carecen de ciertos macro o micronutrientes y nuestro organismo reacciona de forma rápida y desesperada para poder obtener estos micro o macronutrientes, ¿ya? Por otro lado, otra de las causas fisiológicas que podemos ver a través de la diapositiva es el ciclo hormonal. Durante la etapa premenstrual, obviamente, en el caso de las mujeres, durante la etapa premenstrual, el embarazo y la menopausia, existen valores fluctuantes de las hormonas, en este caso de la hormona de estrógeno y de progesterona, lo cual podrían producir y se podría describir, según lo que dice la literatura, respecto a ser uno de los causantes de este hambre emocional, ¿ya? Y por otro lado, tal cual lo podemos ver a través de la diapositiva, existen causantes, en este caso emocionales, como es en este caso el estilo de vida. Tanto la insatisfacción en el plano sentimental como en el plano social, en el plano laboral, una rutina inadecuada de ejercicios, el aburrimiento, el estrés conducen también a comer por las emociones. Otra de las causantes emocionales también que podemos ver a través de la diapositiva son los recuerdos del pasado. A veces los atracones consisten en alimentos con una connotación simbólica de nuestras vidas, por ejemplo, alimentos que amábamos cuando éramos pequeños o alimentos que consumía nuestra familia por pertenecer, por ejemplo, a una religión o a una cultura diferente, ¿ya? Y por otro lado, tal cual como lo podemos ver a través de la diapositiva, existen causantes emocionales como son en este caso los alimentos para el control del peso. Esto significa caer en esta clasificación de los alimentos prohibidos y de los alimentos permitidos, sobre todo en el caso de las dietas muy estrictas y que desean con ansiedad muchas veces el consumir estos famosos y llamados alimentos prohibidos. Y por otro lado, no aparece en la diapositiva, pero también otro de los causantes emocionales es el autoboicot, ¿ya? Porque muchas veces se busca un poco de ese equilibrio, sobre todo cuando estamos en una vida muy estructuradas, en este caso, y embaucadas en una rutina, lo que buscamos también es romper esta rutina y esto genera también a comer por las emociones, ¿ya? Y creo que también es importante que logremos identificar estos dos conceptos, que son bastante interesantes y que son fundamentales en este caso para poder controlar este hambre emocional. Por un lado tenemos la definición de hambre emocional y por otro lado también tenemos la definición del hambre fisiológica, ¿ya? En este caso, sentir hambre y tener hambre claramente no es lo mismo. El concepto de tener hambre se describe a la sensación fisiológica que existe la necesidad de querer nutrir nuestro organismo. Sin embargo, el sentir hambre es la sensación de querer comer para lograr consolar o para poder silenciar alguna emoción. Para poder identificar si estamos en este caso en presencia de un hambre emocional o un hambre real o un hambre fisiológica, es necesario que analizar un momento la situación y que estemos mucho más conscientes de las razones por cuales hemos decidido querer comer. Para esto existen diferentes tipos y tips que vamos a ver a través de la presentación, donde podemos utilizar en este caso para poder identificar cuál es la sensación que estoy percibiendo en este momento. Y tal cual como podemos ver a través de la diapositiva, en este caso, el hambre emocional se da específicamente por ciertos alimentos. ¿Cuáles son estos alimentos? Son los alimentos reconfortantes, como son, por ejemplo, los alimentos dulces, los postres, los helados, los chocolates, o la comida rápida, en este caso, como son las hamburguesas, las pizzas. En cambio, el hambre fisiológica se puede satisfacer, en este caso, por cualquier tipo de alimento. En el caso del hambre emocional se presenta de forma repentina. En este caso puedo estar realizando una actividad y se me viene a la mente que, por ejemplo, necesito comer un trozo de chocolate, ¿ya? En cambio, el hambre fisiológica se presenta de forma gradual. El hambre emocional no genera sensación de saciedad, es decir, podemos comer grandes cantidades de alimento y no nos vamos a sentir saciados, ¿ya? En cambio, el hambre fisiológica o el hambre real sí nos genera una sensación de saciedad. Nos podemos llegar a sentir saciados. En el caso del hambre emocional se puede percibir en el pecho o en la garganta también como un vacío, y en el caso del hambre fisiológica se puede percibir en la boca del estómago. ¿Ya? El hambre emocional en este caso, claramente, se relaciona con las emociones. Es decir, por ejemplo, estoy triste y quiero comer un trozo de chocolate, o estoy enojado y a lo mejor voy a comer un pedazo de pizza, por ejemplo. ¿Ya? En el caso del hambre fisiológica se relaciona solamente con la necesidad de querer alimentar y de querer nutrir nuestro organismo.
En el caso del hambre emocional es de carácter urgente, o sea, ahora ya necesito saciar esa ansiedad por comer algún tipo de alimento reconfortante. En cambio, en el hambre emocional, esta hambre es mucho más paciente y puede esperar. En el caso del hambre emocional, también uno de los factores que podemos identificar también es que genera una sensación, siempre una sensación de culpabilidad. En cambio, el hambre fisiológica no genera esa sensación de culpabilidad, sino que al contrario, nos sentimos mucho más satisfechos en cierto grado porque de esta forma pudimos nutrir y pudimos alimentar también nuestro organismo, ¿ya? Y con respecto a cómo podemos controlar el hambre emocional, a mi criterio, el primer paso para poder trabajar en este caso con la alimentación emocional es ser mucho más consciente de esto, es decir, darnos cuenta que estamos utilizando la comida como vía de escape y lo que en realidad no estamos tragando en este caso son nuestras emociones. Así que, por lo cual, me gustaría compartir con ustedes algunos tips respecto a cómo podemos hacer y cómo podemos llevar esta relación de las emociones y de los alimentos de una forma mucho más integral. Y es por eso que a través de esta diapositiva comparto con ustedes algunos tips respecto a qué podemos hacer, por ejemplo, antes de comer. Bueno, antes de comer, idealmente es tratar de identificar la raíz del problema y ser consciente de lo que está sucediendo, ¿ya? Por lo tanto, logré identificar qué tipo de sensación estoy percibiendo, si es un hambre, en este caso un hambre fisiológica, o es un hambre emocional, tal cual lo vimos según los criterios que vimos en la diapositiva anterior, ¿ya? Si logramos identificar en este caso que es un hambre emocional, bueno, los invito a tomar un vaso de agua, en este caso, o también puede ser un tecito de hierbas, por ejemplo, porque recordemos que uno de los causantes del hambre emocional es la deshidratación, y muchas veces el hambre en este caso se confunde con las ganas de hidratarse, ¿ya? Por otro lado, en este caso, si continúa con la sensación de querer comer, una buena estrategia es sentarse en un lugar tranquilo, concentrarse en tu respiración, y en este caso la exhalación es uno de los factores que más ayuda a aumentar el tono parasimpático. Recordemos en este caso que el tono parasimpático es el que nos ayuda a controlar la ansiedad y el que nos mantiene mucho más relajado, y de esta forma la exhalación va a disminuir la respuesta de nuestro sistema nervioso simpático activado por el estrés. Una buena alternativa en este caso les recomiendo guiarse por la regla de los 4 segundos. Esto quiere decir inhalar durante 4 segundos, mantenemos la respiración durante 4 segundos más, exhalamos durante 4 segundos más y mantenemos la respiración por 4 segundos más. Este simple hecho podrá ayudar a controlar la ansiedad y las ganas de querer comer, así que si lo comienzan a realizar se van a acordar de mí, ¿ya? Por otro lado, también les recomiendo evitar el picoteo previo a la comida, porque muchas veces el estrés acumulado del día es canalizado, en este caso, a través de la comida cuando uno llega a la casa, por ejemplo, y se relaja. Una buena opción para poder canalizar esta energía es hacer alguna cosa que tenemos pendiente, por ejemplo, y así vamos a evitar de comer por ansiedad, ¿ya? Y por último, si aún continúo con esta sensación de hambre y que ya reconocí en este caso que es un hambre emocional, los invito a seleccionar alguna alternativa tal cual lo podemos ver a través de la diapositiva. En este caso comparto con ustedes colaciones o alternativas saludables entregado por el Colegio Nutricionista. Siempre en este caso para mí la mejor alternativa es ser una fruta, porque recordemos en este caso que a través de la fruta podemos encontrar nutrientes como son las vitaminas, como son los minerales y además estos famosos antioxidantes que son en este caso sustancias importantísimas para poder combatir el estrés oxidativo que puede generar una situación de estrés, ¿ya? Otra alternativa tal cual lo podemos ver a través de la diapositiva, en este caso son los frutos secos. Recordemos que son alimentos funcionales porque nos aportan en este caso vitaminas, como es el caso de la vitamina E, que también es un potente antioxidante, nos aportan fibra, nos aportan proteínas que también nos van a ayudar a mantenernos con una sensación de saciedad por más tiempo, ¿ya? Y a través de la diapositiva podemos ver distintas alternativas saludables en este caso, como puede ser a lo mejor esta alternativa de una fruta con un vaso lácteo, en este caso con una leche, idealmente que sea descremada, porque de esta forma el lácteo va a reducir el índice glicémico de la fruta, por lo tanto nuestra sensación de saciedad va a durar mucho más tiempo, ¿ya? Por otro lado también tenemos esa alternativa, por ejemplo, de avena con leche, que también es una muy buena opción, porque la avena, como muchas veces lo hemos comentado, contiene una gran cantidad de fibra, por lo tanto también me va a ayudar a sentirme saciado por mucho más tiempo, ¿ya? También tenemos la alternativa, por ejemplo, de esos palitos de verdura, más una salsa de yogur natural en este caso, o hummus, que también puede ser una buena opción, ¿ya?
Y por último, creo que esto es sumamente importante porque hay que tener ojo en este caso, porque no por seleccionar una alternativa saludable significa que me lo puedo comer todo y que puedo comerlo en grandes cantidades, ¿ya? En este caso creo que esta diapositiva viene perfecto, porque aquí podemos ver que seleccionar una alternativa, en este caso saludable, no siempre es lo mismo, en el sentido de que el tamaño sí o sí no nos importa, ¿ya? Tal cual como vemos en la diapositiva, no es lo mismo consumir, por ejemplo, 3 panqueques saludables que nos aportan aproximadamente 360 calorías, versus, por ejemplo, esos 6 panqueques saludables, igual, pero que nos están aportando 780 calorías. No va a ser lo mismo, por ejemplo, consumir una galleta de avena saludable, que nos va a estar aportando 90 calorías, versus 4 galletas de avena que nos va a estar aportando 360 calorías, ¿ya? Claramente no es lo mismo una manzana con una cucharadita de mantequilla de maní, en este caso, que nos aporta aproximadamente 165 calorías, versus una manzana con 3 cucharadas de mantequilla de maní, en este caso que nos aporta 345 calorías, ¿ya? Y claramente no va a ser lo mismo este puñado, que siempre les he dicho que lo que caiga en la mano de frutos secos es la porción de cada persona, que nos va a aportar en este caso aproximadamente 30 gramos, que equivalen a 180 calorías, versus ese gran tamaño que podemos ver de porción de frutos secos que nos están aportando muchísimas calorías, llegando casi hasta los 720 calorías. Entonces aquí tener ojo que independiente que selecciono una alternativa saludable, el tamaño de las porciones siempre va a importar, ¿ya? Y por otro lado, también entregarles recomendaciones en este caso mientras estamos comiendo, ¿ya? En este sentido les recomiendo comer mucho más lento y masticar más. Nuestro cerebro se tarda aproximadamente 20 minutos en recibir la señal de nuestro sistema digestivo que estamos satisfechos. Si comemos rápido y no nos damos el tiempo de recepcionar esta señal, claramente vamos a comer mucho más de lo que realmente necesitamos, ¿ya? El acto de masticar también disminuye la concentración de la grelina, que es en este caso la hormona que estimula el hambre, y aumenta la concentración de la leptina, que es la hormona encargada en este caso de entregar saciedad y disminuir el hambre, ¿ya? Cuando comemos rápido también no estamos alimentando solamente de una forma visual, dejando de lado el resto de nuestros sentidos, como son el olor, el tacto, el sabor, y comer en este caso mucho más lento nos vuelve mucho más conscientes de lo que estamos comiendo y logramos disfrutarlo mucho más, ¿ya? Evita también en este caso tener distracciones al momento de comer, apaga idealmente el televisor, apaga o aleja en este caso el teléfono y concéntrate solamente en el acto de comer, ¿ya? Genera un ambiente agradable en este caso, poniendo música que te relaje, también te puede ayudar mucho más a ser consciente de este momento y concentrarte realmente en la cantidad y concentrarte en todo el proceso que es alimentarse como tal, ¿ya? Y por último, llevar una alimentación saludable, consumiendo alimentos balanceados, como siempre he dicho, que incluyan proteínas, vegetales, frutas, hidratos de carbono complejos, como son en este caso los cereales integrales, y selecciona también grasas saludables, como son en este caso el aceite de oliva, la palta, los frutos secos, entre otros, ¿ya? Idealmente siempre mantener una alimentación equilibrada, porque de esta forma vamos a estar aportando distintos nutrientes, distintas vitaminas y minerales a nuestro organismo, porque como vimos dentro de la presentación, una de las causantes fisiológicas también del hambre emocional son las carencias nutricionales. Así que en este caso los invito siempre a llevar una alimentación equilibrada, ¿ya? Y finalmente, tal como podemos ver a través de la diapositiva, en este caso la actividad física es una excelente también herramienta para poder combatir la ansiedad. Caminar, bailar, yoga o cualquier otra actividad que disfrutemos nos va a permitir generar endorfinas, en este caso lo que nos ayuda a sentirnos mucho mejor y puede ayudarnos también a combatir en parte la ansiedad por querer comer que provocan las emociones, ¿ya? Y finalmente, creo que es sumamente importante buscar siempre ayuda de un profesional para poder realizar un trabajo mucho más integral y un tratamiento integral que debe basarse en este caso en la regulación de las emociones y en la normalización también de la alimentación. Así que sí o sí, recuerden en este caso, si reconocieron que es un hambre emocional y que me está generando entonces esta angustia, los invito a ser guiados y asesorados por un profesional, ¿ya? Y termino y comparto con ustedes este conversatorio, comparto en este caso a través de las diapositivas las diferentes referencias que se utilizaron
para elaborar este conversatorio. Si alguien quiere profundizar en esta temática, no tengo ningún problema de compartir con ustedes esta información. Y como siempre, muchas gracias por ser parte de estos conversatorios, por estar presente, por escuchar. Y como saben, si es que alguien tiene alguna duda de forma privada, en este caso, que no tiene las ganas, por ejemplo, de prender el micrófono o activar, en este caso, también escribirnos por el chat, me puedes escribir a mi correo, en este caso, que lo pueden ver a través de la pantalla, que es viviana.carrasco.b@usach.cl. Espero que les haya gustado este conversatorio y como siempre nos pueden seguir a través de nuestras distintas redes sociales. Así que ahora, si es que alguien